Dos de los incidentes mortales más extraños ocurridos en parques de atracciones estadounidenses tuvieron lugar en el parque Kings Island de Cincinnati. Lo más espeluznante y desconcertante de estos extraños incidentes es que ambos ocurrieron a la misma hora. En uno de los incidentes murieron 2 personas ahogadas y electrocutadas, y en el segundo, ocurrido menos de una hora después, una mujer cayó desde más de 18 metros en una de las atracciones. La dirección del parque, los investigadores y el público en general quedaron conmocionados por estos 2 desgarradores episodios mortales con giros bastante misteriosos. Quédate atento a esta historia para conocer todos los detalles de los incidentes más desconcertantes y bastante tristes que tuvieron lugar en el parque de atracciones Kings Island. Kings Island es quizá uno de los 3 parques de atracciones más populares de Estados Unidos, y además es bastante grande ya que ocupa una superficie de unas 364 hectáreas. Está situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Cincinnati, en Mason, Ohio. Se inauguró en 1972 con un coste de más de $300 millones. Hoy cuenta con más de 100 atracciones, entre ellas 14 montañas rusas y una sección de atracciones acuáticas bastante amplia. Y, como todos los parques de atracciones, tuvo su ración de incidentes y mala publicidad, sobre todo en torno a la temprana desaparición de las montañas rusas de Bat y Son of Beast. Estas 2 montañas rusas eran demasiado locas y peligrosas, pero también toda una experiencia. Hoy en día se considera uno de los parques de atracciones más seguros de Norteamérica, debido sobre todo a las grandes inversiones, el personal bien formado y unas normas muy estrictas. Sin embargo, en Kings Island se produjeron muchos incidentes. Echemos ahora un vistazo a 2 de los incidentes más extraños y mortales que han ocurrido allí. El 9 de junio de 1991, sobre las 9 de la noche, Timothy Benning, de 22 años, y su amigo William Heathcote, de 20, se divertían en la zona Oktoberfest del parque temático Kings Island. En un momento dado, los 2 pasaron junto a un estanque artificial con una fuente en el centro, y Benning decidió gastar una broma salpicando a Heathcote. Sin embargo, su broma salió mal después de meter la mano en el agua y recibir inmediatamente una fuerte descarga eléctrica. El impacto de la sacudida dejó inconsciente a Benning, que se precipitó sobre la barandilla que rodeaba el estanque y cayó al agua. Heathcote entró en pánico y trató frenéticamente de salvar a su amigo, pero él también se electrocutó al saltar por encima de la barandilla para ayudar a Benning. Heathcote no sabía lo que le había ocurrido a su amigo. Probablemente pensó que Benning se había caído al agua y se había golpeado la cabeza o algo por el estilo. No sabía que el estanque estaba electrificado debido a un cable expuesto que pasa por debajo en uno de los lados. Solo quería ayudar a su amigo, pero fue electrificado inmediatamente en el momento en que entró en el agua y cayó inconsciente también. Darrell Robertson, un empleado del parque de 20 años que se encontraba en las inmediaciones, presenció la terrible experiencia y corrió a ayudar a Benning y Heathcote. Tampoco él sabía que se habían electrocutado con un cable defectuoso en el estanque. Se tiró al agua y también se electrocutó, y además perdió el conocimiento. Los cuerpos del trío estaban en la piscina poco profunda mientras la gente empezaba a reunirse. En ese momento se hizo una llamada al 911. Un huésped que vio el calvario y se imaginó que el estanque estaba electrocutado, advirtió a la gente que no saltara al estanque. Entonces tomó un cubo de basura cercano e intentó llegar hasta Benning y Robertson sin tocar el agua. Otros se unieron al peligroso rescate y pronto los 3 fueron sacados del mortífero estanque. Una enfermera se personó en el lugar y ayudó a practicar la reanimación cardiopulmonar a los 3 hombres, pero comprobó que Robertson y Heathcote ya estaban muertos. Minutos después, llegaron los equipos de emergencia y trasladaron al trío al hospital. Los forenses realizaron la autopsia y concluyeron que Heathcote murió por una descarga eléctrica, mientras que Robertson murió ahogado tras quedar incapacitado por la sacudida eléctrica. Benning no murió y sobrevivió milagrosamente a toda la prueba y pronto pudo recuperarse de sus heridas. Las autoridades no supieron de inmediato qué había causado la muerte de los hombres antes de que se descubriera que había un cable expuesto. Más tarde, Benning se culpó de la muerte de su amigo y del empleado del parque y deseó haber sido él. Tardó muchos años en perdonarse.
Sin embargo, su familia y las familias de las otras víctimas no le culparon porque no hizo nada malo y estaba tonteando con su amigo cuando ocurrió el incidente. La gente solía explicarle que el día del incidente actuaba con normalidad, como cualquier joven que se divierte con su amigo en un parque de atracciones. Simplemente culpaban al parque por no disponer de un sistema adecuado para evitar que los cables defectuosos convirtieran los estanques y piscinas de agua en trampas mortales. Una investigación posterior reveló que el incidente podría haberse evitado si se hubiera instalado un simple disyuntor en las bombas eléctricas situadas bajo el estanque. He aquí lo que desconcertó a la gente más tarde e hizo que llamaran al día de aquel incidente Domingo Negro. Ese día ocurrió algo bastante extraño. Menos de una hora después del primer incidente en el estanque, se produjo otro incidente horrible y desgarrador. Esta vez ocurrió en la infame atracción Flight Commander del parque. Agentes de policía y detectives seguían presentes en el estanque que mató a 2 personas e hirió a Benning cuando el operador del 911 les informó de que se había producido otro incidente mortal en el parque. Bomberos, policías y detectives acudieron al lugar de los hechos y encontraron el cadáver de una mujer que se había caído de la atracción Flight Commander Ride. Sus heridas eran bastante graves a causa del impacto tras una larga caída de 60 pies. La víctima fue identificada como Candy Taylor, de 32 años, que se encontraba en la atracción Flight Commander, similar a un carrusel, antes de precipitarse al suelo desde una altura de 18 metros. El Flight Commander era una atracción única que permitía a sus pasajeros subir, bajar e invertir su cápsula para 2 personas mientras giraba alrededor de una torre. Ese día Taylor estaba en el parque con 2 amigas. Tenía que subirse a la atracción con ellos, pero como estaba bebiendo, les dijo que se subiría a la siguiente. En cuanto terminó su bebida, se subió al coche pero se sentó sola en la cabina, algo que se supone que no debe hacer y que el operador debería haberle impedido. Cayó al menos 18 metros y fue trasladada de urgencia a un hospital de Dayton, donde falleció. Los investigadores revelaron más tarde que Taylor tenía una tasa de alcoholemia que triplicaba el límite legal para conducir. Más tarde, el parque instaló un separador de asientos y alargó la barra de la cápsula. Es bastante triste que alguien tuviera que morir antes de que el parque hiciera las modificaciones obviamente necesarias. La familia de Taylor llegó a acuerdos extrajudiciales tanto con el parque de atracciones como con el fabricante de la atracción tras las demandas interpuestas. Algunas personas supusieron entonces que la razón por la que Taylor se deslizó fuera de la cápsula y cayó fue que quería echar un vistazo a los helicópteros médicos que transportaban al hospital a Timothy Benning, víctima de electrocución. Ambos incidentes ocurrieron a solo 200 metros de distancia. Fue un día realmente misterioso e impactante para la comunidad y los clientes. Lo creas o no, el parque Kings Island estuvo abierto durante 19 años y sin una sola víctima mortal hasta aquel trágico día. Otras muertes trágicas más recientes en Kings Island Park incluyen la de un adolescente que murió en la Torre Eiffel. Estaba subiendo por el interior de la torre cuando fue golpeado por el contrapeso del ascensor y cayó encima de él. Otra muerte se produjo en la misma zona cuando un adolescente se lanzó de cabeza a la gran fuente de la calle Internacional y sufrió heridas mortales en la cabeza y el cuello. Los leones también mataron a 2 trabajadores de la atracción Monorail Safari del parque. El primero murió al abandonar su vehículo en el recinto de los leones. La otra víctima mortal era un cuidador de los leones. Fue encontrado mutilado después del turno de noche. La segunda muerte llevó a Kings Island a retirar los leones del parque. Antes mencionamos la tristemente célebre y desaparecida montaña rusa del Hijo de la Bestia. En 2006, 27 personas, incluidos niños, resultaron heridas en la montaña rusa Son of Beast después de que una viga de madera se rompiera por el peso de los pasajeros. Más tarde, un ingeniero afirmó ante los tribunales que los propietarios del parque fueron negligentes y pusieron en peligro a los pasajeros por no arreglar la atracción en el formato adecuado. ¿Y tú, eres fan del parque Kings Island? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes
accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.